Les voy a proponer aquí, a lo mejor ustedes pueden no estar de acuerdo. Yo trato de hacerlas, como dice en el tema que les propongo, ¿desde dónde? Desde la mirada de Dios. Es decir, a la luz de los evangelios, de la Sagrada Escritura y de la tradición y del catecismo de la Iglesia Católica, yo voy a tratar de proponer estas reflexiones, ¿ok? Es cierto que a veces hay cosas que no nos acomodan porque cada quien tenemos maneras diferentes de pensar, cada quien somos muy distintos, cada cabeza somos un mundo, dice el dicho, ¿verdad? No piensen de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que siento yo que debe ser, sino más bien a lo que Él quiere. Porque si pienso en lo que yo quiero, pues a lo mejor no me voy a llevar nada de provecho de esta semana. Pero si pienso en lo que Dios quiere que yo trabaje, haga, diga, a lo mejor otra cosa va a ser. Entonces por eso les digo, desde la mirada de Dios. Pero ahora yo puedo tener una idea de conversión según yo, lo que yo pienso, pero probablemente es muy distinta de lo que la fe y Dios propone como conversión. Vamos a hablar del perdón, el miércoles vamos a hablar más detenidamente del perdón. A lo mejor yo puedo tener una idea errónea de lo que es el perdón y casi todos tenemos una idea a lo mejor un poquito equivocada de lo que es el perdón en la fe católica. Entonces por eso les digo, desde la mirada de Dios, conforme a lo que nosotros vemos en la Sagrada Escritura, ¿ya? Entonces eso es lo que les propongo de entrada, ¿ok? El tema que les propongo para la reflexión es el tema propio de lo que es la Cuaresma, conversión, ¿verdad? Todos sabemos que siempre en Cuaresma reflexionamos acerca de la conversión, de nuestra necesidad de cambiar, ¿verdad? Está un poquito la iglesia por lo mismo, para que se pueda ver un poquito más la pantalla porque es muy oscura, ¿verdad? Y es lo más claro que la pudimos poner, pero entonces si sienten oscuridad no tengan miedo, ¿ok? Todo va a estar bien. Ya saben dónde están las puertas de emergencia carnales. Bueno, entonces, eso es lo que les propongo yo: conversión, reconciliación y perdón. Vamos a hablar un poquito de las cuestiones de la Sagrada Escritura desde el tema de la conversión, desde la parábola del hijo pródigo, y vamos a empezar a reflexionar con eso porque es muy significativa para la cuestión de la conversión y de la reconciliación. Hoy y mañana vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar del sacramento de la reconciliación y vamos a cerrar con broche de oro el día viernes hablando de las virtudes cristianas, en este sentido de cambiar para cultivar lo bueno de nuestra fe, las virtudes cristianas. Más o menos ese es el plan que tengo, iba a decir, el plan que tengo planeado, valga la redundancia, para esta semana, ¿ok? Va a haber oportunidad también de que compartamos un poquito, les voy a dar momentitos para que pregunten, ¿verdad? Para que comentemos algo al respecto de lo que estamos escuchando, ¿verdad? Porque también es eso. Ahora, acuérdense, son ejercicios espirituales, ¿verdad? Como ejercicios espirituales no son solamente pláticas que vengo a oír y ahí queda. Les voy a dejar unas tareillitas por ahí, ¿verdad? ¿Está bien? Es decir, para a partir de lo que vamos a reflexionar, poder un poquito trabajar algo en mi vida. Hoy al final de lo que vamos a reflexionar, les voy a dar unas pautas para reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Suena bien o no? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Si gusta ponerse de pie para empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, te agradecemos por reunirnos en esta tarde aquí junto a ti para esta semana de ejercicios espirituales, para esta misión cuaresmal de nuestra parroquia de San Emilio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entrar en el espíritu de reflexión para poder así celebrar la Pascua contigo. Que seamos, Señor, sensibles a lo que tu palabra nos transmite y a lo que bajo tu mirada nos quieres enseñar. Haz de nosotros, Señor, tus discípulos fieles que quieran crecer a través de nuestra fe.
Invocamos también la intervención, la intercesión de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio de siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si gustan sentarse. ¿Qué es la conversión? Primero que nada, vamos a hablar un poquito de la conversión. Hay una definición de conversión. Gracias. Para moverme para allá, porque les voy a ir a preguntar a los de qué lado. No se me van a escapar, no crean. Ya tengo las preguntas listas que les voy a hacer a los de este lado. Y les doy la cara. No, no es cierto. A los de allá pues son otras preguntas, así que escojan, a ver cuál les toca. No, no es cierto, es broma. Nosotros, en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, como se le llama la RAE, dice que la palabra convertir significa esto, lo que tenemos ayer, hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Esa es una definición como muy general de lo que es conversión, ¿verdad? Algo o alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Así como los príncipes se convierten en sapos. En los cuentos de hadas, ¿a poco no? ¿Ustedes nunca oyeron eso? Y luego, ¿por qué se ríen? ¿Por qué me dicen? Si era eso, ya está, se me olvidó. Pero si era algo como así, o las princesas se convertían en calabazas o qué, no, algo así, ¿no? Ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo que yo escuché esos cuentos. Bueno, convertirse, por eso pues corríjanme la calabaza y calabaza. Bueno, convertirse, transformar algo, Pero no vamos a hablar de calabaza ni de príncipes aquí, vamos a hablar de el significado de lo que es convertirse para nosotros como cristianos, como católicos, ¿verdad? La palabra conversión en general alude a un cambio de dirección, ¿verdad? Un cambio de rumbo. Se trata de una modificación de hábitos. Y aquí tenemos algo muy importante de entrada, los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Es algo que yo voy haciendo a base de repeticiones y que se convierte en algo que yo ya hago automáticamente al final de cuentas. En la mañana me levanto, me voy derechito a la cafetera, me preparo mi café, me tomo mi café. Por decir algo, ¿no? ¿Ustedes toman café? ¿No saben que el café es muy malo? Eso dicen, y otros dicen que es muy bueno. Aquí le hacemos caso, ¿verdad? Yo sí tomo café, a mí me gusta mucho. Y algunos de ustedes lo saben. Ok. No, no se crean, no es malo, es bueno. Dicen que tiene antioxidantes, dicen, ¿verdad? Bueno. Un hábito puede ser un hábito bueno, como puede ser un hábito negativo, ¿verdad? Un hábito bueno puede ser en la mañana me levanto, invoco a Dios, le digo, acompáñame en este día, ¿verdad? Que tu presencia vaya conmigo, que todo salga bien, bajo tu mirada, ¿verdad? Un buen hábito podría ser ese, decirle a Dios, quiero que seas mi compañero en este día. Otro hábito negativo puede ser, a ver, díganme, comer pan todos los días sin dejar de comer, y porque nos gusta mucho el pan, pero sabemos que a la larga mucho pan hace daño porque tiene azúcar y porque tiene mucha harina y carbohidratos. Entonces un mal hábito es comer desenfrenadamente pan, por decir algo, ¿no? El pan es bueno, pero todo con medida, ¿verdad? A mí me gusta mucho el pan, ¿para qué lo invocan? Ya me digo. Para nosotros como cristianos, convertirse significa transformar la vida de pecado en vida de gracia. Esas dos palabras son muy importantes para poder entender lo que significa la conversión. Vamos a estar hablando de conversión, de cambio, de transformación de nuestra vida. Pecado y gracia son fundamentales para poder entender.
¿Qué es el pecado? Es lo que destruye nuestra vida, lo que atenta contra la unidad que tenemos o que debemos de tener con Dios. Todo aquello que desdice de lo que debemos de ser nosotros. Es decir, de la manera como a veces nos dejamos arrastrar por el maligno. Ese es el pecado, simplemente. ¿Verdad? Cuando el maligno nos tienta, caemos y atentamos contra nosotros, contra los demás o contra nuestra relación con Dios. O todo junto a lo mejor. ¿Verdad? Ese es el pecado. La gracia, en cambio, ¿qué es? Es el don de Dios a través del cual nosotros podemos caminar en el camino de nuestra santificación, para decirlo de otra manera, de nuestra perfección. Dios nos quiere perfectos, en otras palabras, santos. En nuestro lenguaje cristiano católico podemos hablar de perfección y de santidad de manera parecida. Dios quiere que seamos perfectos en el sentido de irnos cada vez mejorando hasta llegar a un punto en que nos asemejemos a Él. Pero eso no se logra de la noche a la mañana y a lo mejor no se va a lograr en toda la vida. Es un proceso permanente de vida, toda la vida, cada momento, cada día, cada instante de mi vida. Entonces, la gracia de Dios es lo que me ayuda a mí a poder lograr este objetivo de ir subiendo poco a poquito los escalones hasta el punto de poder ser lo que Dios quiere que yo sea. Esa es la gracia, el don de Dios. Podemos pensar en el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en nuestra fe, el Espíritu Santo es el que trabaja con nosotros para santificar la iglesia. Le llamamos así al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? El santificador. Es decir, la fuerza de Dios que está siempre trabajando por su iglesia para llevarnos a ese punto de ser lo que Él quiere que seamos. Entonces, pecado y gracia, dos cosas que son fundamentales y que debemos entender siempre para poder nosotros caminar en el camino de Dios. Entonces, cuando hablamos de convertirnos, significa transformar de pecado, lo negativo, lo destructivo, a la gracia, lo bueno, la santidad, ¿verdad? Cambiar de la destrucción a la plenitud de vida. Son los polos opuestos. Ya estamos hablando de los polos opuestos, ¿ok? La conversión no es algo que se da en un momento de mi vida y punto, ahí quedó. No, es un estado permanente. Esto es muy importante. Es bien importante entenderlo porque a veces pensamos que nosotros, yo he escuchado frases como, el día que yo me convertí, eso no existe. Bueno, puede haber a lo mejor unos destellos que me digan de momentos en que sucedió algo importante y que ahí hice un cambio en mi vida. Pero no quiere decir que la conversión total ya está dada. La conversión continúa. Por decirles algo, hay personas que tienen una adicción, por ejemplo, pensemos en una persona que tiene la adicción del alcohol, por decir algo, puede ser las drogas. Y dice de repente la persona, ya, dejé de tomar y dejé de tomarlo así ya, no vuelvo a tomar, ¿verdad? Definitivamente. Y a los 6 meses ya están tomando otra vez. ¿Se convirtió o no se convirtió? No, ¿verdad? Entonces puedo haber pensado en el momento de que ya había quedado atrás que era historia pasada, pero si no estoy atento y si no estoy alerta, como dice el Evangelio, puedo volver a caer. Por eso es por lo que yo les digo, la conversión es un estado permanente de vida, porque si no estoy atento y trabajando constantemente en mi perfeccionamiento, puedo marchar hacia atrás. Esa es la cuestión, ¿verdad? Nuestro llamado como seres cristianos es, como les digo, es ir subiendo esa escalera paso a paso en el perfeccionamiento en la santidad. Pero podemos retroceder también, podemos caer. ¿Cuántos cristianos bautizados, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo que es muy común y que a lo mejor ustedes han sufrido por eso también, ¿verdad? Muchos padres de familia hoy en día vienen y nos dicen a los padres, padre, yo estoy muy preocupada porque mis hijos, yo los eduqué, los llevé a la iglesia,
los llevé al catecismo, hicieron su sacramento, todo bien, como yo quería que fueran buenos católicos. Y ahora me resulta con que dicen que ya no ni creen en Dios. ¿Han escuchado historias de esas ustedes? ¿Tienen historias de esas en su familia? Sí. Muy común. ¿Qué quiere decir eso? Que esos cristianos, sus hijos o los hijos de las familias cristianas católicas, a los que enseñamos con tanto ímpetu, muchas veces terminan, a lo mejor fueron subiendo porque ustedes los enseñaron y llegaron un momento en que ¡pum!, cayeron al barranco en su fe y sácalos de ahí. ¿Sí o no? Entonces por eso les digo, la conversión y el proceso es un proceso de subida. Pero hay que tener cuidado porque podemos correr el riesgo de que se nos venga el carro para atrás, ¿verdad? Entonces es un estado permanente en el que hay que estar atentos, vigilantes. ¿Por qué? Dice la Sagrada Escritura, porque el maligno está allí como león rugiente buscando a quién Devorar. Entonces no hay que echar las campanas al vuelo, sino mantener ese estado de viveza espiritual, de una fe viva, ¿verdad? Un estado permanente de vida, perdón, la conversión es eso, un estado permanente de vida, ¿ok? Es bueno que digamos, bueno, tuve un momento de conversión, tuve un momento de iluminación de Dios, y bueno, pero no puedo decir, ya me convertí, ya estoy hecho, ya soy santo, hecho y derecho. No se pongan en el altarcito hasta que no los canonicen, ¿verdad? La santidad es eso, al final de cuentas, ¿verdad? La conversión total. Pero eso sucede en el momento, si es que sucede, si es que Dios me llama a, bueno, si es que yo caminé en el camino de la santidad, va a suceder hasta el último momento de mi vida cuando yo expire. Ahí se va a definir todo, ¿verdad? Por mis acciones, por lo que yo construyo, permanentemente, momento a momento de mi vida. Les puse ahí una imagencita a propósito de la conversión de la fachada de una de las iglesias de Roma, de Santa María en Trastevere, se llama, un barrio muy bonito. Cuando vayan a Italia, vayan ahí, visítenlo, es hermoso y comes bien rico, comida italiana. Pero ahí, perdón, ese es un pequeño comercial. La fachada es acerca de la conversión, es una fachada donde un obispo está dando la absolución a un penitente, como se hacía antiguamente. Antiguamente nosotros sabemos que la penitencia era una penitencia pública, es decir, la persona que pecaba públicamente tenía que hacer penitencia públicamente también. Los pecados públicos graves eran, por ejemplo, robar, adúltero, cosas así, ¿no? Y esa persona tenía que hacer penitencia pública en las afueras de las iglesias. No podía entrar a la iglesia hasta el momento de Pascua, cuando era absuelto, y tenía que estar durante el año afuera en la iglesia diciéndole a los que entraban a la misa: pide por mi hermano para que Dios me perdone, pide por mi hermano para que se haga la penitencia pública. Entonces este es el momento de cuando el obispo absuelve a un penitente, a varios penitentes de hecho, de su pecado público en esto que se llamaba anteriormente, hace muchos siglos estamos hablando, por supuesto, no nos tocó a nosotros conocer eso, pero sí era antes en la iglesia, lo que era la penitencia pública. A propósito de esto, ¿no? De la conversión, al final de cuentas la persona penitente caminaba en el camino de la conversión y pedía perdón públicamente, ¿verdad? Bueno, la conversión cristiana en nuestra fe, las prácticas cuaresmales son prácticas propias de esto, ¿verdad? De que nos llaman a la conversión. Si se fijan, hemos estado leyendo pasajes del Evangelio que hablan de, por ejemplo, ayer el Evangelio de qué era en la misa. La adúltera. De la mujer adúltera, es decir, una mujer que peca, pero que a final de cuentas la exhortación de Jesús al final del encuentro entre la adúltera y él es: mujer, vete y ya no vuelvas a pecar, conviértete, ¿verdad? O por ejemplo el otro, el que vamos a leer al ratito, el Evangelio de hijo pródigo, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Es una clara alusión a la conversión en el hijo pródigo, ¿verdad? Se da cuenta de que comete un error gravísimo, pero recapacita y se convierte. Entonces las prácticas cuaresmales nos llevan a esto, nos
nosotros, ¿verdad? A renovar nuestro espíritu de conversión. 40 días es lo que dura la cuaresma. 40 días ¿para qué? Para purificarnos otra vez. Y para llegar al momento culminante de la Pascua, después del trigo pascual, cuando celebramos, ¿qué celebramos? Sábado. Domingo de Resurrección. Cristo que resucita, ¿verdad? Domingo de Cristo, Resurrección. el Señor resucitado en la vigilia pascual, ¿verdad? La noche santa, y luego de ahí seguimos por 50 días. 40 días de purificación, 50 días de celebración. Esa es la dinámica de este tiempo de Cuaresma, Pascua, ¿verdad? La celebración de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es la celebración? Les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la celebración? Lo más importante, sacramento, devoción o celebración que tiene el cristiano, el católico, ¿cuál es? Ay, así me los agarré en curva. ¿Cuál? Oí la Eucaristía, oí el bautismo. ¿Cuál celebración? ¿El rosario? ¿La reconciliación? El Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. La celebración más importante que tenemos nosotros como cristianos es la vigilia pascual. En la vigilia pascual, el sábado santo en la noche, que vamos a celebrar este sábado noche es ya, ¿verdad? Esa es la celebración más importante. Pero, escuchen esto, cada misa que celebramos, especialmente los domingos, es una conmemoración también de esa celebración y de la resurrección de Jesús. Entonces todo está orientado hacia lo mismo. Y por supuesto, el sacramento más importante que tenemos nosotros como católicos es la Eucaristía. La Eucaristía, claro. Eso no quiere decir que el bautismo y la reconciliación no sean importantes, no. Pero todo está centrado en la Eucaristía como centro y culmen de nuestra fe. Así dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Ok, entonces la vigilia pascual es, por eso dura mucho la vigilia pascual, es la expresión máxima de lo que somos y de lo que creemos de Jesús, el resucitado, ¿verdad? Es la vigilia pascual. Y cada vez que celebramos la misa, conmemoramos la resurrección de Jesús y su pasión y muerte, ¿verdad? Bueno, en la fe cristiana las prácticas cuaresmales están orientadas a eso, a renovarnos en ese espíritu de conversión cada vez más. Conversión significa discernir, como cuando agarramos una coladera para cernir la harina y que salga la harina fina y los grumos, ¿verdad? O los desbaratamos o los desechamos, ¿verdad? Entonces discernir es eso, reflexionar para sacar algo bueno, lo mejor, lo más fino de nuestra vida, a la luz de lo que Dios nos dice que debemos vivir, ¿verdad? Ahora bien, nosotros somos llamados a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre mis fallas como ser humano que soy. Eso debemos de tenerlo bien claro y no tenemos por qué sacarle la vuelta. Solamente una persona narcisista no quiere darse cuenta de sus errores y eso es un problema, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos y humildemente debemos saber que somos perfectibles, no perfectos, sino perfectibles. ¿Qué quiere decir perfectible? Que tengo cositas que puedo pulir en mi vida para irme haciendo cada vez más como un pequeño diamante, ¿verdad? Que brille, para ir afinando cosas en mi vida. No soy perfecto, solo Dios es perfecto, ¿verdad? El santo. Pero yo soy perfectible, es decir, Dios quiere pulirme para llegar a asemejarme a Él, ¿verdad? Entonces, porque yo no soy perfecto, sino perfectible, tengo que darme cuenta de mis fallas. Tengo que aceptar mis limitaciones como ser humano. A veces pensamos que si acepto mis debilidades, mis fallas y pido perdón, por ejemplo, vamos a hablar de esto un poquito más adelante.
eso nos hace vernos débiles, no es cierto, al contrario, ¿verdad? Es lo que Dios quiere y es lo que me ayuda a mí a ser mejor para crecer, porque voy a pulir esas cosas que están mal en mi vida. Quien se fija en su orgullo y en la soberbia y piensa que todo está bien en su vida y que nada puede mejorar, le erra su vida, se equivoca en la vida. Todos tenemos errores, todos podemos tener pecados. Y no por eso somos menos dignos hijos de Dios. No, al contrario. La oveja perdida. Dios quiere rescatarnos ahí desde lo que somos, desde nuestra fragilidad humana. Él lo sabe. Pero Él quiere que nosotros también lo aceptemos y recapacitemos para cambiarlo. Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, conversión es eso, ¿verdad? Reconocerme mi humanidad como hombre o como mujer y cambiar para bien, tener esa capacidad de poder dar el salto del cambio. No hay que tenerle miedo a decir a reconocer nuestras fallas. A mí a veces me cuestiona mucho cuando alguna persona viene al confesionario y me dice: Padre, yo vengo nomás a que me dé la bendición, yo no tengo pecados. Pues yo digo, pues entonces no vengas. Me da ganas de decir, pues si quieres te ponemos un nichito allá junto a San Emilio. No, hay que temerle a decir nuestros errores, nuestros pecados. Al final de cuentas, tampoco les estoy diciendo que vayan y pequen y luego vengan y nos sobrecarguen de trabajo, ¿eh? No creo que la confesión es algo sencillo. Quizás de los trabajos más pesados de nosotros, porque escuchar, ¿verdad? Y a veces escuchar los pecados es un poquito desgastante. No me estoy quejando, pero lo que yo digo es esto, ¿no? Que a lo que quiero venir es esto, ¿no? Que somos seres humanos y debemos aceptar nuestra naturaleza humana, pero no quiere decir el aceptar nuestra naturaleza humana débil, frágil y pecadora, no quiere decir que allí me tengo que quedar. No, al contrario, hay que cambiar, hay que perfeccionar. Y cada vez que yo detecte algo que está mal, como cualquier enfermedad con sus síntomas, aliviarla pronto, lo más pronto mejor, porque si la dejo, entre más, peor. Así dicen los doctores, ¿a poco no? ¿Qué te dicen? Cuando a veces se detectó demasiado tarde la enfermedad, ya no pudimos hacer nada, ¿verdad? Cuando le diste muchas largas a un síntoma que traías, ¿verdad? Es lo mismo en la vida espiritual, ¿eh? Si tú traes algo mal en tu vida espiritual, en tu vida emocional, a la larga, si lo dejas, eso te puede llevar a la ruina. No lo permitas, ¿verdad? Entonces hay que reconocer mis fallas. Que el narcisismo no nos gane. Podría decir yo, el narcisismo espiritual de creer que yo no tengo pecados, ¿verdad? No, reconocer mis fallas para poder cambiar. Saber que soy un ser humano limitado, pero que puedo mejorar, ¿verdad? No quedarme ahí. Es decir, no es una autoacusación, sino es una manera de decir, reconozco para algo bueno, para cambiar, ¿verdad? Conversión puede ser revisar mi vida a la luz de la palabra y disponerme a un cambio significativo que se exprese con hechos concretos y que exprese mi identidad como cristiano. ¿Se acuerdan del pasaje de Zaqueo del Evangelio? ¿Qué es lo que pasa con Zaqueo? Zaqueo se convierte en el encuentro con Jesús, ¿verdad? Publicano de mala reputación, ¿verdad? Y Jesús lo ayuda a que se convierta, ¿verdad? Y va y se queda con él. Pero Zaqueo da muestras de su conversión, ¿se acuerdan? Por eso es por lo que yo digo, mi conversión no es nada más palabrería, no es bla, bla, bla. Ya me convertí, ya soy el mejor de la parroquia de San Emilio, No. Es expresar con hechos vivos, no con palabras ni con ideas falsas que yo cree de mí mismo, con hechos concretos de mi vida cotidiana, con los que tengo, con mi familia, con mi trabajo, etc. Zaqueo, ¿qué es lo que pasa con Zaqueo? ¿Cuáles son los dos síntomas de la conversión de Zaqueo? Como le dice a Jesús al final, le dice: Señor, si yo he defraudado a alguien,
lo que le quite, ¿verdad? Más. Y luego, a los pobres les voy a dar la mitad de mis bienes. ¿Verdad? Dos síntomas de su conversión. Eso es expresar con hechos concretos la conversión, el cambio. No tenemos que distribuir nuestras herencias si no quieren, pero sí tienes que expresarlo con hechos que ya cambiaste, ¿verdad? Con hechos concretos. En el caso del saqueo, pues él dio dinero porque era rico, ¿verdad? Nosotros no somos ricos, pero podemos hacer algo significativo que se exprese en la vida. Si soy muy dado a criticar a los demás, pues ¿por qué no elogiar a los otros en sus cosas buenas, ¿verdad? Por decir, ir de una cosa a la otra positiva, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Ahí les puse una imagen de conversión, así como media gráfica, ¿verdad? Que me encontré por ahí en algún lugar, ¿verdad? El penitente, el pecador, volviendo alegre a Jesús, ¿verdad? La conversión cristiana es volver a tomar el camino hacia Dios, a través también de la cruz de Cristo, marcada por la cruz de Cristo, ¿verdad? Creo que es chino esto, tiene un simbolito chino por allá abajo del arrepentido, ¿verdad? Bueno, no estoy haciendo publicidad de nada, Eso es la conversión. ¿Para qué sirve la conversión? Punto importante. ¿Para qué nos sirve? No es un capricho de Dios. Dios no quiere imponernos cargas pesadas, no es eso. Dios no quiere que seamos buenos porque Él quiere que seamos buenos y porque se tiene que hacerlo. Es una imposición suya, ni una condición para querernos, menos. Dios nos quiere simplemente porque nos quiere, Él es así. Dios nos ama infinitamente, eso lo sabemos, ¿verdad? Dios no nos pone ninguna condición para querernos. Si no te conviertes, incluso te va a seguir queriendo, pero tu vida va a ser diferente porque tú no te conviertes. Pero el problema no es Dios que no te quiera, sino yo que no me quiero convertir. ¿Sí vemos la cuestión? Entonces Dios no nos pone condiciones, Él nos quiere y nos quiere a manos llenas. Es un don, la conversión es un don de Dios, un regalo de Dios para que tengamos vida. ¿Tú quieres ser feliz? Ya me han escuchado decir esto, lo voy a volver a repetir, no le hace. ¿Tú quieres ser feliz? Bueno, el camino es Él, el camino de la felicidad. ¿Tú quieres ser verdaderamente feliz? La vida es Él. Él tiene la respuesta, nadie más que Él. ¿Tú quieres ser de veras feliz en tu vida? Él es, nadie más que Él, ¿verdad? Entonces, nos da el camino, verdad y vida. A ver, aquí estamos acá, a ver. Bueno, la conversión es eso, es un regalo. Por eso tenemos el sacramento de la reconciliación. El jueves voy a hablar un poquito más detenidamente sobre el sacramento propiamente de la reconciliación y sobre puntos importantes de este sacramento, porque tiene que ver con eso, con reconciliación, con conversión, con perdón. Paguen el celular, les digo. Qué bárbaro, padre. Nunca lo traigo en misa, yo ahora me lo traje, yo no sé por qué, y me traicionó ya. Bueno, no le hagan caso. Es un don para que tengamos vida. No es un capricho de Dios la conversión, no es una imposición de Dios, es un don para que tengamos. Él quiere que seamos felices. El problema no es Dios, el problema es que nosotros a veces no queremos ser felices. Yo digo, y lo digo convencidamente, de que nosotros, hay personas en la vida que son especialistas en arruinar su vida y arruinar la vida de los demás. Hay personas que sí son. Voy a hablar de eso un poquito más detenidamente el miércoles cuando hablemos del perdón. Dios no nos impone nada. Dios nos ha dado un gran regalo que llamamos la libertad, el libre albedrío, dirían los santos padres de la iglesia. Él nos ha dado la libertad. Podemos escoger para bien o para mal. Podemos escoger la muerte, espiritualmente hablando, o la vida. Pero Él no quiere que ninguno se pierda y por eso nos insiste y nos insiste. Porque sabe que tenemos la libertad y podemos escoger mal.
y por eso nos insiste, nos enseña y nos da su palabra, etcétera, etcétera. Bueno, Dios quiere que tengamos vida y nos regala este don precioso de la conversión, cambiar nuestra conducta y asumir actitudes semejantes a las de Jesús nos acerca a Dios y nos hace vivir plenamente. Eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros errores, transformar nuestras actitudes negativas y destructivas nos conduce a encontrar la felicidad y el sentido de la vida. Hay muchas personas que en la vida van caminando. Lupita anda por ahí, a ver si me puede poner una, por favor. Por eso digo que llamo a Lupita. Estoy tan emocionado que ni me había dado cuenta que ya tenía la botella de agua aquí. Gracias, Lupita. Hay personas que en la vida van caminando sin rumbo y sin sentido. Hay cristianos católicos que fueron bautizados y que dejan la fe y que se dicen ateos y que a final de cuentas muchas veces terminan una vida sin sentido, materialista. Hay personas que dicen y se preguntan cuál es el sentido de la vida, para qué vivir, ¿no? Hay una tendencia creciente suicida en nuestro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Están vacíos, no tienen a Dios. Porque nosotros somos seres espirituales y tendemos a convertirnos en seres materiales por el consumismo, por el hedonismo, por los vicios, por lo que puedo hacer en esta vida y nada más que en esta vida, por las herencias, por los coches. Se nos olvida que somos seres espirituales. Y cuando se nos olvida que somos seres espirituales, perdemos el rumbo. Es bien fácil perder el rumbo. Bien fácil. Hay mucha gente que ha perdido el rumbo. Se les olvida que tienen que alimentar su espíritu porque son seres espirituales. No solamente somos un cuerpo. El cuerpo se va a acabar. A todos nos va a pasar, de eso estamos conscientes, pero el alma tenemos que cultivar, el espíritu tenemos que fortalecerlo. Ahí está la verdad de la vida, en nuestro ser espiritual. Cuando se nos olvida eso, perdemos el rumbo. Entonces, la conversión nos lleva a eso, a entender que como seres espirituales somos propiedad de Dios y que nuestro verdadero ser no es este. Esto es algo que se va a acabar en algún momento, que nuestro verdadero ser está en nuestro espíritu. Somos seres espirituales. Nunca se olviden de eso. Nunca dejen de decirles a sus hijos que son espíritu también, que ellos necesitan alimentarse de Dios, que en Dios está la fuente del sentido de la vida, la fuente de todo lo mejor que puedan tener. Si eso no lo pueden entender sus hijos, si eso no lo llegan a entender sus hijos, a lo mejor no van a ser felices. Van a ser felices en esta vida, a lo mejor sí pueden tener $1 millón por un momento, pero la verdadera felicidad sabemos dónde está. Somos llamados a trascender, somos propiedad de Dios, somos criaturas de Dios. Estoy insistiendo mucho en este punto porque yo siento, en mis reflexiones, yo siento que en nuestro mundo hay una tendencia cada vez más creciente, sobre todo en los países ricos como este en el que vivimos, el país más rico del mundo se dice, en bienes. El país más rico del mundo, ¿en qué rico? En dinero, materialismo, en la bolsa de Nueva York, en los constructores de aviones, en los carros, en la fabricación de armas, etcétera, etcétera. Y espiritualmente hablando, ¿dónde podríamos decir que estamos como país aquí en Estados Unidos? A lo mejor hay espiritualidad, yo no digo que no, y a lo mejor hay gente muy creyente y muy fuerte, pero también hay gente
porque piensan que Dios es el dinero. Cuidado si tú te construyes el becerro de oro. Acabamos de leer el pasaje del becerro de oro, ¿verdad? Y el gran coraje de Dios, así lo manifiesta el libro del Éxodo, ¿verdad? Lo acabamos de leer hace unos días, ¿se acuerdan? Creo que en la misa de la semana. El gran coraje de Dios, y le dice a Moisés eso, ¿verdad? Le dice, baja, ve porque tu pueblo se ha pervertido, se hicieron un becerro de oro, son duros de entender, no han entendido que la verdadera felicidad no la van a tener en el oro que brilla, en ese becerro que se han hecho. Estoy yo tratando de interpretar de otra manera lo que Dios le dice a Moisés. No es el becerro de oro, no todo lo que brilla es oro, diríamos los mexicanos, los latinoamericanos, no todo lo que brilla es oro. Pero nosotros como seres humanos nos dejamos deslumbrar por lo que brilla y pensamos que eso es lo que vale, el oro. No vale para este mundo, pero cuando te mueras no te lo vas a llevar el oro. Cuando mucho se lo puedes dejar a tus hijos, pero tus hijos tampoco se lo van a llevar, créeme, bueno, al menos que se los pongan en su ataúd, ¿verdad? Pero allá no vale la pena eso, ¿verdad? No hay que, todo esto para decirles, no debemos olvidar, somos seres espirituales, criaturas de Dios, creados por Dios con un alma que debemos alimentar. El sentido de la vida está ahí, que no nos alumbre el consumismo, que no nos deslumbre el hedonismo, el placer sexual, que no nos deslumbre el tener cosas, o el pelearnos por el dinero, el pelearnos por las herencias, que no nos deslumbre eso. Vale más tu hermano que cualquier herencia que te dejen tus papás. Cualquiera. Por mucho que le dejes de hablar a tu hermano, eso no te va a hacer feliz, créeme, por las herencias. Ya sabes lo que lo estoy diciendo. A mí me gusta siempre decir eso. Pero esa es la verdad, las herencias destruyen familias. Destruyen familias. Y a veces se nos olvida que vale más tu hermano que le estás dejando de hablar por un centavo que dejó tu papá. Vale más tu hermano que el dinero que te va a dar. Así decía todo el oro del mundo. Bueno, el sentido de la vida es nuestro espíritu, porque de ahí Dios, ahí es donde se comunica, ahí es donde se manifiesta. La conversión requiere indispensablemente humildad. Estamos hablando pues de conversión, ¿verdad? Humildad. ¿Qué significa la humildad? A ver, díganme algo. ¿Cómo, perdón? Noble de corazón. ¿Cómo? Sencillo y humilde, no pensar en lo material. Sencillo, no pensar en lo material. No ser orgulloso. Ser humilde, reconocer que somos pecadores. La humildad es lo opuesto ahorita que hablaba de orgulloso, es lo opuesto a un pecado capital. ¿Cuál es el pecado capital? La soberbia, ¿verdad? Contra soberbia, humildad, ¿verdad? Entonces la soberbia es el creer que yo soy lo último, la última coca del desierto, dicen algunos, ¿verdad? Que soy lo máximo, que soy narcisismo, ¿verdad? Eso. Y creer que yo no tengo errores. La humildad no quiere decir denigrarme en humanidad. Tengo dignidad y mi dignidad no queda atropellada con la humildad. La humildad quiere decir reconocerme como lo que soy, como una persona con defectos y virtudes, como hijo de Dios que quiere caminar, pero que a veces falla, ¿verdad? La humildad es reconocer simplemente lo que soy, ¿verdad? En igualdad con todos los demás. Humildad no quiere decir sentirme menos que los demás. Esa es una falsa idea de la humildad, ¿verdad? Humildad es saber que yo tengo la misma dignidad que todos los demás, ¿verdad? Así bien sea el presidente, el papa o el obispo, quien sea, somos iguales. A los ojos de Dios somos iguales. O todos coludos o todos rabones, como dice el dicho, así, ¿verdad? Por ahí va la humildad, ¿verdad? Y humildad es saber reconocer que mi humanidad es frágil, pero que la puedo ir moldeando, trabajando, mejorando, perfeccionando, santificando, ¿verdad? Entonces, una persona humilde
que no está montada en el caballo de la soberbia, es una persona capaz de convertirse, porque se da cuenta de su fragilidad, como puede darse cuenta de sus virtudes, ¿verdad? Entonces, humildad es necesaria para convertirnos, ¿verdad? Virtud que consiste en reconocer mis propios errores y las debilidades a fin de enmendarlas. La conversión implica también un trabajo de reconciliación. Nosotros en nuestra fe hablamos de reconciliación para hablar del sacramento, ¿verdad? La confesión. Hablamos de reconciliación también en el sentido de volver a unir lo que hemos roto. Eso quiere decir la palabra reconciliar. Viene del latín conciliare, que quiere decir unir, y es volver a unir. ¿Qué es lo que yo vuelvo a unir cuando me reconcilio con Dios en el sacramento de la penitencia? La gracia. Vuelvo a unir mi amistad con Dios, porque la rompí por el pecado. Cometo un pecado mortal, ¿y qué es lo que pasa? Le digo a Dios, pongo a Dios como en stand-by por un momentito, ¿no? Cuando yo cometo un pecado, por eso se llama mortal, pecado mortal. El jueves voy a hablar un poquito de ese pecado mortal y venial, cuando hable del sacramento de la reconciliación. Reconciliación quiere decir volver a unir lo que yo rompí. En el sacramento vuelvo a unir mi amistad con Dios que por el pecado mortal yo cometí. Mortal porque me provoca muerte espiritual momentáneamente, mi ruptura con Dios. Le estoy diciendo a Dios, no, con mi pecado, ahorita no. Por eso es por lo que no puedo comulgar yo. Fíjense, es una contradicción comulgar, recibir la Sagrada Comunión, cuando tengo un pecado mortal que necesito confesar. Es una contradicción, eso no lo puedo hacer, si sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un pecado mortal, yo le estoy diciendo a Dios que no quiero su amistad. Bueno, no se lo decimos así, pero hagan de cuenta como si le estuviera diciendo a Dios, prefiero el pecado a la gracia, tu gracia. Prefiero al innombrable que a ti por un momento, porque estoy pecando. Entonces caigo en muerte espiritual, me separo de Dios momentáneamente, mortal, muerte espiritual, ¿verdad? Entonces eso provoca la ruptura. La confesión es volver a unir mi amistad con Dios a través de mi confesión y la absolución que a través del Padre Dios me otorga. Él me vuelve a decir, hacemos las paces otra vez. Eso es la reconciliación, unir otra vez nuestra amistad con Dios. Él no quiere que estemos enojados con Él. Nosotros somos los que nos enojamos con Él. Somos los soberbios, los orgullosos, que nos gana el pecado. Pero Él no quiere. Por eso nos ha regalado el sacramento de la reconciliación, para que volvamos a establecer la amistad que Él quiere permanentemente, ¿verdad? Entonces, a eso viene. La conversión implica un trabajo de reconciliación, volver a unir de nuevo lo que rompimos, nuestra amistad con Dios, o con el hermano también, ¿verdad? Hablamos de reconciliación también en el sentido de me tengo que reconciliar con mi hermano, con el que no le hablo, con el que no quiero hablarle, por mi orgullo, o porque me ofendió, o por lo que sea, ¿verdad? Volver a unir lo que se rompe. La conversión va por ahí también, ¿verdad? Y conversión llama necesariamente a la práctica del perdón al hermano y del auto-perdón. Ya me está dando calor, a lo mejor si le abrimos es mejor con las puertas. Primero les digo que las cierren, ahora que les abren, a ver, ¿verdad? Si está caliente, ¿no? ¿Un poquito o no? Ya está. ¿Será que yo estoy demasiado emocionado porque estoy hablando mucho? Sí, ¿verdad? Bueno, gracias. Yo pensé que ya me estaba dando calentura aquí, el bochorno. Bueno, faltas. Les voy a proponer la reflexión de la conversión, del pecado. Primero, pecado y conversión hoy y mañana a la luz de la parábola. La parábola que ya conocemos, que es la del hijo pródigo, ¿ok? La acabamos de leer hace 2 domingos.
Está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Si quieren en su Biblia si la traen, o si quieren, o si no aquí la traigo también yo, ¿verdad? ¿Si alcanzan a leer ahí? Los que están allá alcanzan a leer. ¿Sí? ¿Alguien quiere ayudarme a leer fuerte? Una voz así fuerte, porque para descansar un poquito mi voz. ¿Sí? ¿Quién me quiere ayudar a leer la parábola desde aquí? Fuerte y va a ser un poquito rapidita, ¿ok? En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra, un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo, y él replicó a su padre: Mira, por tantos años te he servido sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha consumido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿No quiere ser lectora? Véngase. ¿Sí es lectora? Venga a leer. Lee muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Qué nos dice la parábola del hijo pródigo? Hay varias cosas ahí. En la parábola del hijo pródigo hay un mensaje muy fuerte. Hay 2 hijos, ¿verdad? La parábola se puede enfocar en tres perspectivas diferentes. Los personajes. Se puede enfocar desde la perspectiva del hijo pródigo, el menor,
De hecho, en la tradición cristiana siempre se ha conocido como la parábola del hijo pródigo, porque enfoca al hijo menor. A este que se va al despilfarro está como más centrada en él. Pero también está el otro hijo, el renuente. Lo del renuente yo se lo puse, yo lo rebauticé el hijo mayor. ¿Por qué? Porque quiero que reflexionemos en su pecado del hijo renuente. El día de hoy la plática está enfocada a partir de la parábola en la cuestión del pecado, ¿no? Entonces, el pródigo, el renuente. La parábola del hijo pródigo también tiene el otro personaje central, que es el Padre, que es el reflejo de Dios Padre. Y al Padre le podemos llamar el Padre misericordioso. Entonces, la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo renuente o la parábola del Padre misericordioso. Tres versiones de lo mismo, ¿no? Bueno, la parábola es como un espejo de la humanidad, de ti y de mí. La parábola refleja actitudes que nosotros podemos encarnar en nuestra vida, actitudes pecaminosas, como actitudes también virtuosas, porque tienen los dos tus hijos. Ahorita lo vamos a ver. Hoy voy a enfocarme en los pecados de ambos, ¿ok? Entonces, la parábola no es un cuentito, como los cuentitos de hadas que leemos para divertir a los niños, o para entretenerlos, o para llevarlos a dormir. La parábola es una historia de vida a partir del Evangelio que Jesús dice para hacernos recapacitar sobre nosotros mismos. Es un espejo de lo que somos nosotros los seres humanos. Por eso nosotros leemos constantemente las Sagradas Escrituras cada vez que vamos a misa, porque en las Sagradas Escrituras es el espejo de nuestra vida. Nosotros estamos ahí, somos los que aparecen ahí. No son historietas que venimos a contar. No se trata de eso, se trata de algo que nos quiere decir algo en nuestra vida. Dios nos sigue impactando con su palabra. Es palabra de vida, ¿verdad? Entonces, es un espejo de nuestra vida la parábola también. Refleja la realidad del ser humano, limitado, débil, pecador. Como ya decíamos que tenemos que reconocernos, ¿verdad? Porque somos eso. La conducta de los dos hijos atenta contra la armonía y la unidad en sus propias vidas y en sus prójimos. No solamente la del hijo menor, el pródigo, también la del otro. Atenta contra la armonía familiar y contra el otro. Ahorita vamos a ver por qué. Ambos hijos, el mayor y el menor, asumen una actitud negativa, destructiva, causando dolor, sufrimiento. El pecado los envuelve de diferentes maneras, pero al final de cuentas los envuelve a ellos. El hijo pródigo, ¿dónde está el pecado del hijo pródigo? Romper, se va, despilfarra, se pone al borde de la muerte, gasta el dinero con malas mujeres, dice el Evangelio. Pues ¿para qué quería más? Por poco y se muere. ¿Se muere de qué? De hambre. Materialmente hablando, por poco y se muere. Pero espiritualmente hablando, también estaba en una situación de muerte. Rompió con el padre, ¿verdad? Entonces el hijo menor, se encamina por un sendero de deshumanización, en contra de su propia humanidad, en contra de sí mismo y de pecado. Atropella su propia dignidad. Claro, pues en la casa del papá tenía todo. Y allá no tenía ni que, no podía, fíjense, no podía ni comerse la comida de los animales, porque ni siquiera había permitido, muriéndose de hambre. ¿Ok? Atropella su dignidad, toca el borde de la muerte el hijo pródigo. Ese es su grave pecado. El hijo pródigo encarna el pecado al apartarse de lo que le daba armonía. Hace rato estábamos hablando del sentido de la vida. Nosotros a veces podemos tener una vida plena en familia. Pero si tú decides romper con tu familia e irte a buscar una mujer y caer en la infidelidad, adulterio, por supuesto que vas a caer en un estado de deshumanización. Primero, atentas contra ti, atentas contra tu sacramento del matrimonio y rompes con tu familia. Pácatelas. Perdónenme si les estoy hablando muy fuerte, pero es algo que atenta contra tu propia humanidad, ¿verdad? El hijo pródigo ahí llega, ¿verdad? Encarna el pecado al apartarse de lo que le daba armonía en su vida.
cerca de su padre. Se pierde en una vida despilfarrada, sin sentido, apartado de los valores de unidad, fidelidad que le hicieron crecer, ¿verdad? Es el grave pecado del hijo pródigo, ¿verdad? Ahí está una imagen del hijo pródigo, casi no se ve, pero está con los puerquitos ahí, arrodillado, cuando está reflexionando, precisamente dándose cuenta de su error, arrodillado y no puede ni siquiera agarrar un poco de la comida de los puerquitos, ¿verdad? Bueno, el hijo mayor, ¿qué pasa con el renuente, como le llamé yo? No me vayan a decir, oiga padre, ¿dónde dice en la Biblia que era renuente? No, eso yo lo inventé, no vayan a ir a buscar en la Biblia. Bueno, el renuente yo le puse por eso, porque quiero enfatizar su pecado aquí, en esta palabra. Es fiel al Padre, esa es su gran virtud. Vamos a hablar de la virtud mañana. Pero renuente a perdonar al hermano. Es cerrado, como le dijo Dios a Moisés del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se construyó el becerro de oro, ¿verdad? Es un pueblo cerrado de cabeza, ¿verdad? No entiende las cosas. El hijo mayor no entiende. Ahí está una imagen del papá rogándole y el hijo así agachado y con la soberbia todo lo que da, ¿verdad? Con la soberbia al circo, dirían los chavos hoy en día. Su cerrazón y su egoísmo le impiden reconciliarse. Él piensa que todo está bien y le reclama al papá, le dice, yo siempre estoy aquí, como diciéndole, yo soy el bueno. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó que yo soy el bueno? Reclamándole al padre. ¿Qué es eso? Soberbia, ¿verdad? Soberbia. No se da cuenta de su pecado. Carente de compasión, enjuicia, no solamente se pelea con el papá y le reclama, enjuicia al hermano. Se le olvidó la compasión, farisaicamente enjuicia al hermano a quien considera indigno. Fíjense lo que le dice al papá. Cuando el papá viene y le dice, perdónalo, mira que estaba perdido, mira que mi papá quería, como Jesús les hablaba a los fariseos, miren que vienen. Y el papá, ¿y qué le dice el hermano mayor? Ese hijo tuyo. Esa expresión dice mucho de lo que es la parábola y de lo que puede ser tu actitud, mi actitud como seres humanos. No reconocer al otro como hermano y darlo por un nulo en la vida. Nos puede pasar eso y podemos pensar que estoy bien porque me monto en la soberbia y en mi propia dignidad, pero me olvido de que el otro también tiene dignidad. Eso es el resultado de la soberbia. Tu hijo, hágate cuenta como si le estuviera diciendo al papá, no lo reconozco como mi hermano, no me hables de nada. Cualquier parecido con la realidad es media coincidencia. ¿A poco no nos pasa? Nos gana la soberbia y a veces negamos al hermano. ¿Sí o no? Ese es el hijo mayor. Un pecado gravísimo, ¿no? Pecado capital, soberbia, ¿verdad? El hijo mayor, la respuesta del papá, fíjense, el papá todavía, ¿verdad? El papá es el misericordioso, el padre misericordioso, por supuesto, ¿no? Pero el papá más listo que el hijo. Él le dice, ese hijo tuyo, y el papá le dice después, es que este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Como dice David, no me hagas un cuento, no se te olvide, es tu hermano. El que tú no lo reconozcas es tu problema, pero ese es tu hermano también. No solamente es mi hijo, quien yo amo, sino que también es tu hermano y debes de reconocerlo. La solución no se da, por supuesto que no se da. El hijo realmente ahí permanece. Él no dice que se reconcilia y que entra al banquete, ¿verdad? Hagan de cuenta como si la parábola estuviera diciendo, mejor del hijo renuente, mejor no hablar. ¿Por qué? Mejor ya no hablar, ahí se queda, el pleito se queda, ¿verdad? No se dice que el papá lo logró meter, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ese silencio de la parábola? ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se reconcilió, que prefirió su soberbia y que ahí se quedó, ¿verdad? A lo mejor prefirió regresarse a trabajar al campo donde estaba, ¿verdad?
que irse a reconciliar y a decirle al hermano, bienvenido, eres mi hermano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de nuestra fe? Cuando montado en el caballo de mi soberbia, decido no perdonar al hermano ni reconocerlo, mi perdición. Estamos hablando de una cuestión de salvación, ¿ok? Atento contra mi salvación. Por eso la parábola se calla, porque ya, que entienda el que tiene que entender lo que tiene que entender, ¿verdad? El silencio significa la perdición del hijo, del que no quiere reconciliarse, porque no es capaz. El hijo mayor encarna el pecado de la arrogancia, el egoísmo. Él es el bueno. El egoísmo es la causa de los grandes males de la humanidad. Y la parábola nos está hablando de eso. Los grandes males de la humanidad son dados, las grandes tragedias de la humanidad, las guerras, ¿verdad? Son dadas, por ejemplo, por el egoísmo. Yo soy el más importante, yo soy el poderoso, yo soy el que defiendo mis intereses, yo soy el bueno, yo soy lo que sea. Yo pienso que yo soy, ¿verdad? Y se nos olvida que el otro es un ser humano que tiene dignidad, ¿verdad? En los últimos años, la cuestión de los derechos humanos en el nivel civil se ha trabajado y se ha podido avanzar un poco en eso, pero el problema no está resuelto. Seguimos en el mismo pecado de la soberbia, creyendo que somos mejores que los demás. Error, jamás vamos a ser mejores. Dignidad igual, otra vez volvemos a lo que decíamos, ¿verdad? Humildad. Bueno, el hijo mayor encarna el pecado de la arrogancia y del egoísmo, y eso lo incapacita para el perdón. Nosotros somos los únicos que creamos esa barrera. Dios no puede romper esa barrera cuando yo la construyo, ¿verdad? Porque Él me ha dado la libertad. El único que puede romper la barrera de la soberbia es yo mismo, no Dios. La tengo que romper yo, ¿verdad? Pero si la soberbia no me lo permite, entonces la barrera no se va a caer y las cosas no van a ser mejores, ¿verdad? Bueno, reconciliación. El Padre misericordioso. En el otro lado de la moneda está el Padre. Los hijos pecadores, el Padre misericordioso. El Padre misericordioso, por supuesto, que encarna a Dios Padre, ¿verdad? Él no solamente perdona al hijo pródigo, el que se va y el que malgasta, que erró su camino, sino que también exhorta realmente a reconciliarse. Trabaja por la reconciliación. Encarna la compasión, el perdón y la reconciliación ilimitadas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Infinitamente. 70 veces 7 es infinitamente, ¿verdad? En el simbolismo de la Biblia eso es infinitamente, ¿verdad? El Padre es la imagen de Dios misericordioso que revela a Jesús mismo, ¿no? El que perdona a la adúltera, el Evangelio de ayer, el que perdona a Saqueo y lo reconcilia, ¿verdad? Bueno, el mensaje de la parábola pues es claro, ¿verdad? Desde el punto de vista del pecado es esto, ¿verdad? Los dos hermanos de la parábola encarnan la realidad humana del pecado que acecha a cada uno de nosotros. El maligno está ahí presente en nuestra historia. El pecado está presente en la vida humana y tiene consecuencias. Muchas veces pensamos, yo el otro día lo decía en una de las misas, no recuerdo si en una misa de domingo, que el pecado tiene consecuencias que marcan, que nos manchan, ¿verdad? Y aunque vayamos al sacramento de la reconciliación, cada pecado que hacemos, les decía yo el otro día en la misa, hagan de cuenta que es como si yo trajera una camisa blanca, me lleno de mole, voy y lo lavo, ¿se le quita completamente la mancha? No. Queda algo ahí impregnado, ¿verdad? Queda como un remanente de la mancha, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos acumulando poco a poco con todos los pecados que cometemos, y eso es por lo que en la fe católica nosotros creemos en el estado de purificación final. ¿Cómo le llamamos a eso? Purgatorio. Para blanquear esas manchas que quedaron, esos remanentes que quedaron de todos los pecados, ¿verdad? Pero la buena noticia de todo esto, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Lo estamos viviendo este año, ¿verdad? ¿Qué es?
Año jubilar. las indulgencias plenarias, ¿verdad? Que limpian esos remanentes de todos los pecados que hemos tenido anteriormente, ¿verdad? Ok, bueno, todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero el pecado tiene consecuencias, a eso quiero venir, ¿verdad? Consecuencias aquí y consecuencias frente a Dios, ¿verdad? Muchas veces un pecado puede llevarnos a destruir nuestras familias, ¿verdad? Infidelidad, las drogas. ¿Cuántas veces no en las familias permitimos que entre el demonio? Las drogas, me refiero a las drogas, son el demonio. ¿Okay? Yo siempre le llamo así porque hay que decir, hay que agarrar todo por los cuernos, ¿verdad? Las drogas son el demonio, destruyen, ¿sí o no? Claro, pero a veces permitimos que los hijos vengan con ese demonio a la casa. No, no tienes por qué vivir con el diablo en tu casa, tú mereces la paz. Mereces ser feliz. No le permitas a tu hijo que venga y que traiga el demonio a la casa, las drogas. No le permitas. Eso tiene consecuencias. Te va a matar a ti, te va a quitar la paz. Por mucho que sea tu hijo y que lo ames, tienes que hacerle ver su pecado. No lo permitas. Yo he oído historias de terror a causa de las drogas. Créanme. Madres golpeadas y golpeadas severamente que van a dar al hospital. ¿Ustedes creen que eso es justo? Pues no, ¿verdad? ¿Quién se merece eso? Y los hijos, como diría mi madre, que pasa descanses, cuarentones y golpeando a la mamá ya adulta mayor. Oye, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias. No permitas que se te salga del huacal eso, ¿verdad? Tus hijos, no les permitas, no les des ni un centímetro de oportunidad para que traigan el demonio a tu casa. Eso tiene consecuencias y lo vas a pagar muy caro si se los permites. Créemelo. Créemelo. A lo mejor ya les está resonando un poquito lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es que a mí me duele ver esas historias de terror a causa de ese pecado tan grave. Y lamentablemente vean, es lo que está en nuestro mundo. Vean esos chiquillos que se mueren en las escuelas con sobredosis de esa droga fatal, horrible, fentanilo. Un chamaquito de 18 o 20 años de la prepa, niñas muertas en el baño. ¿Han oído las historias de terror? ¿No? Hay que hablar con la juventud. El pecado tiene consecuencias. Y el maligno se mueve muy sutilmente. Tenemos que ser más astutos que él para poderlo vencer. ¿Ya? Dios nos ha dado el don de la libertad para elegir y para decidir sobre nuestra vida. Podemos elegir incluso el mal, muchas veces lo elegimos, ¿verdad? Pero eso tiene consecuencias, nos destruye a nosotros mismos y a los demás, no hay que permitirlo. El mal que elegimos tiene su precio, crea desunión, amenaza nuestra vida. El pecado nos lleva a la muerte. Ahí les puse una imagen medio trágica, así como de Hollywood, para que vean que eso es el pecado, ¿verdad? Que viene contra nosotros y nos tumba hacia atrás en la vida. Finalmente, para terminar el día de hoy, les voy a proponer estas pautas para reflexionar, estas cositas en nuestra vida. Cómo a veces permitimos el pecado, ¿verdad? Cómo a veces queremos tapar el sol con un dedo y decir no pasa nada, pero hay situaciones muy serias en nuestra vida que crean consecuencias negativas, ¿verdad? Esta es la tarea para el día de hoy. Bueno, la tarea es como las pautas para que podamos reflexionar. Pensemos, conforme vaya leyendo yo esto, ustedes piensen si hay situaciones de esta en tu vida que necesitas trabajar. Recuerden, son ejercicios espirituales, por eso les propongo esto, ¿verdad? Para que tú lo pongas como si fuera algo tuyo, y si hay algo acerca de esto, cómo tienes que enfrentarlo, cómo tienes que solucionarlo. Cosa que no se soluciona en la vida tiende a crecer, los problemas tienden a crecer, ¿verdad? Y si tú permites que un problema crezca, va a llegar un momento en que se va a volver incontrolable, ¿verdad? Entonces, hay alguna situación, por ejemplo, de actuar de manera egoísta, satisfaciendo tus propios deseos e intereses sin importarte aquel que tienes cerca en tu familia. Escuchas a tu familia o de plano eres el dictador de tu familia, la dictadora de tu familia. La mujer celosa que no quiere que el marido, que lo lleves al marido así,
o el hombre celoso que tienes a tu mujer a palo, por decir algo, ¿no? Estoy nomás poniendo ejemplos. Eres alguien egoísta que solo piensas en ti, satisfacer tus propios deseos e intereses. Eres una persona conflictiva, eres un troublemaker, como dicen así en inglés, ¿eh? Una persona problemática que crea conflictos para dañar, para crear situaciones de problema con los demás, para causar sufrimiento a los demás. Eres una persona que te complaces en el ver a los demás sufriendo, una persona mezquina que te complaces en ver a los demás sufriendo. Eres una persona que no escucha, que no dialoga, sino que impones tu propio punto de vista y nada más eso es lo único que hay. Ejerces tu autoridad tiránicamente como papá en tu trabajo, si tienes algún puesto de mando en el trabajo, o a lo mejor en algún grupo social, en algún grupo de la iglesia, etc. Ejerces tu autoridad tiránicamente sin consideración de los que conviven o colaboran contigo. Muchas veces los hijos se van de la casa por esto, ¿verdad? Porque hay una autoridad paterna tiránica que a veces es difícil de sobrellevar. ¿Eres tú así con tus hijos? ¿O tratas de estirar y aflojar, darles mucho amor y a la vez llamarles la atención cuando es necesario de manera adecuada? ¿O eres un tirano con tus hijos? ¿Tiendes a manipular, a chantajear, a hacer todo a tu propia conveniencia, aún sabiendo que causas mal? ¿Eres una persona que critica, que juzga, que difama a los demás? ¿Vives constantemente ofendiendo y dañando gravemente la reputación de los demás o a quienes consideras tus enemigos? ¿Eres una persona que destruye la paz, la unidad y la armonía de la comunidad, o de la familia, o del trabajo, o de la sociedad, o del mundo? Bueno, ahí ya me metí palabras mayores, ya no digo mucho. ¿Hay algo de esto en tu vida que a lo mejor esté afectando tu felicidad, está afectando tu posibilidad de conversión, tu posibilidad de perdón, tu posibilidad de reconciliación? Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad? Ojalá que esto nos ayude a reflexionar para este primer día, a la luz de la cuestión del pecado, ¿ok? El día de hoy el tema en general fue así, pecado, ¿no? Entonces, ¿hay alguna situación pecaminosa arraigada en tu vida que necesites desterrar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Tenemos ahorita la oportunidad para dar campo abierto para ustedes. Si tienen algún comentario, alguna cosita, podemos comentar algo, alguna pregunta, algún jitomatazo. Díganme, ¿quién quiere algo? No es cuestión de hacer una confesión pública de lo que ha hecho, sino de toda la plática del día de hoy. Si tuvieran algo que quisieran comentar, que quisieran, ahí está la lista con el micrófono también. No, o ya si quieren ir de así, pues ya me alargué mucho. ¿Cómo se sienten? ¿Sí? ¿Algo que quieran decir? ¿O ya nos vamos? Los de la mañana se me preguntaron mucho, no se van a quedar atrás ustedes, o les pregunto yo. Dijimos que íbamos a empezar por este lado, que íbamos a empezar por aquí. No, más bien es si ustedes tienen algo, alguna inquietud, algún comentario, o alguna experiencia así breve que a lo mejor nos pueda ayudar también a todos los demás. De eso se trata. A mí me gusta darles el espacio porque son ejercicios espirituales, ¿verdad? No es lo mismo que una misa. En la misa pues, normalmente el padre dice el mensaje, pero aquí sí se puede, ¿no? Un poquito. Hay la oportunidad de que podamos también retroalimentarnos, ¿verdad? Todos podemos aprender de todos. ¿Ok? ¿Queréis? ¿Nadie? A ver. Me llamó la atención, padre, lo que dijo acerca de permitir las drogas en casa, que es algo que pues nos daña, ¿verdad? No nada más las drogas, ¿verdad? Podríamos aplicar a otro tipo de situación, sí, que nos acomemos un poquito alcahuetes, puede decir los padres, y que en esa razón a veces nos, como dijo usted, nos distorsiona un poquito la paz en la familia. Muchas situaciones en la vida que pueden quitarnos
muy marcado y muy evidente, ¿no? Ya parece como que si lo viéramos como algo normal en la vida. No es normal, por supuesto, pero podemos acudir a muchos otros, es cierto, ¿verdad? Hay disfuncionalidad familiar por muchas cosas, ¿verdad? Hay problemas también, bueno, ya mencioné un poco la cuestión de la infidelidad que también destruye familia, pero podemos decir muchas situaciones pecaminosas, ¿verdad?, que pueden arrebatarnos el sentido de la vida, que pueden alejarnos de Dios, por supuesto, pero sí, hay mucho. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues entonces si no quieren, a ver si mañana, ¿verdad? Bueno, entonces mañana voy a tratar de enfocar un poquito otra vez a la luz de la parábola, ahora la cuestión de la conversión. ¿Cómo opera la conversión en ellos? ¿Verdad? Porque no nos podemos quedar anclados en lo negativo, el pecado, ¿verdad? El pecado es parte de la vida, pero no podemos quedarnos ahí anclados en lo negativo, ¿verdad? No somos pesimistas en nuestra fe, somos optimistas, podemos cambiar y alcanzar a Dios, y a eso quiero ir mañana. ¿Había algo ahí? Sí. A ver, Wendy. Ramoncita, a ver. Bueno, aquí vamos a amanecer. Yo tengo problemas sobre herencia. Mis padres ya fallecieron y cuando mi padre falleció, él no dejó testamento, entonces nosotros nombramos a mi mamá de albacea y entonces hay un terreno en México de 700 hectáreas y entonces el mayor lo quería todo y mi madre dijo que mi papá lo quería para todos sus hijos. Y entonces, mi madre falleció y mi hermano lo quería y todos, pues que como el testamento, total que mi hermano falleció y el testamento todavía sigue. Gracias a Dios no hay problemas entre la familia porque pues él era el que lo quería y entonces todavía que unos venden, que otros no, porque es un testamento y cómo se va a deshacer de él, pero de todos modos nosotros nos juntamos todos los hermanos y pues no hablamos de herencias ni de nada, ahí está frisado. Eso que hace 20 años. Gracias a Dios que eso no nos ha desunido, porque como yo dije hace rato, más valen ustedes como hermanos, como familia y como personas que las 700 hectáreas que tiene la familia. Pero, otra cosa importante, ¿verdad? Para evitar ese tipo de situaciones, siempre lo que siempre se aconseja, hay que dejar las cosas bien arregladas, ¿verdad? Tratar de dejar el testamento, los americanos son muy dados a eso, ¿verdad? Dejar el testamento escrito, notarizado, etc. Bien claro. Y también, otra cosa, si sabemos que la voluntad de la persona que falleció era esta, los hermanos sujetarse a la voluntad del papá, no a lo que yo quiero y a lo que yo pienso. Es que yo estuve siempre con mis papás y los atendí porque estaban enfermos y yo fui el que me encargué, yo me merezco la casa. Sí, pero tu papá dijo que era para todos. Sorry, la voluntad del que está heredando es lo que vale, no lo que yo pienso. Hay que respetarla. La memoria de nuestros padres hay que respetarla siempre, ¿verdad? Y es lo justo, ¿sí o no? Claro, él es el dueño. Es lo que yo por eso mencionaba al principio que tenemos que ver todas las cosas desde la mirada de Dios, ¿verdad? Y la mirada de Dios es justicia y es misericordia, ¿verdad? La justicia divina. No lo que yo pienso que es lo bueno, porque si yo digo que lo que yo pienso es lo bueno, yo voy a decir, pues que me echen las 700 hectáreas son mías. Eso es lo que yo pienso, pero no es lo justo, ¿verdad? Entonces, injusticia, ¿verdad? Gracias, Ramoncita, por compartir esto. Bueno, vamos. Mi nombre es Alberto y mi pregunta es, si no existieran las indulgencias plenarias, entonces todos automáticamente tendríamos que pasar al purgatorio.
soy de la librería, pero ahí lo consiguen, el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí vamos a encontrar todo, ¿verdad? Todo acerca de nuestra fe, lo fundamental. Es un libro grueso, como ya sabemos, ¿verdad? Pero ahí tenemos todo lo que creemos, lo que profesamos, lo que sabemos, ¿verdad? Entonces, es bueno echarle un ojito, ¿verdad? No cuesta caro, cuesta $5. No es cierto, vamos a hacer. Este me costó $10, pero ya hace algunos años que lo compré, ya subió de seguro antes de la pandemia. Bueno, las indulgencias nos posibilitan esto, y las indulgencias existen desde mucho antes, ¿no? Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito es que el purgatorio es un dogma de fe. Es decir, es algo no que si quiero lo acepto como algo que yo quiero creer, sino que debo de creerlo porque soy católico. El dogma de fe es una verdad inamovible, una verdad de nuestra fe. Entonces, el purgatorio es ese lugar que desmancha ese remanente, ¿verdad? Pero hay otras posibilidades, no solamente la indulgencia o el purgatorio, también hay, por ejemplo, cuando la persona muere al final de la vida, se puede otorgar la bendición papal con indulgencia plenaria, por ejemplo, también, ¿no? Las indulgencias plenarias se otorgan cuando hay jubileos también, ¿verdad? Entonces tenemos muchas oportunidades. Pero yo les invito a que no pensemos en nuestra fe como algo negativo, porque hoy en día ya no hablamos mucho de lo negativo que es, por ejemplo, eso, ¿no? El purificarnos de nuestras faltas o el infierno. Es dogma de fe también, son dogmas de fe y están ahí y nunca han dejado de existir, ¿no? Pero enfocamos más nuestra fe en los puntos positivos de nuestra fe. Es decir, más que decirme yo soy un pecador irremediable, me voy a condenar, soy un hijo de Dios que tengo que cambiar, que puedo mejorar, que quiero quitar el pecado de mi vida, tener una visión positiva de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, existen las indulgencias, existe la unción de los enfermos al final de la vida, ¿verdad? Existen muchas oportunidades. Dios, te lo voy a decir con estas palabras, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y de oportunidades porque nos quiere salvar, no nos quiere condenar, eso hay que tenerlo bien claro, nos quiere salvar, es más, no nos condena. En todo caso, si me condeno yo solo por mis acciones, pero Dios no, jamás, al contrario, quiere salvarnos. Y por eso tenemos tantas oportunidades, por eso tenemos el sacramento de la reconciliación, las indulgencias, los años jubilares, la indulgencia plenaria en artículo mortis, como llamamos, del padre que va y le da la bendición papal al moribundo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Una cosa, cuando ustedes tengan un enfermo, no se esperen a que esté ya muriéndose, no se esperen. Si ven que está delicado, llaman al padre, que lo unja, ¿verdad? No es cuestión de que en el último momento. Bueno, pero sí, tenemos este recurso para purificarnos, ¿no? Sí, pero la indulgencia las quita también. Ese es el beneficio de las indulgencias plenarias, por eso se llama plenaria, porque borra plenamente todo ese remanente del pecado. Aprovechen este año para hacer la indulgencia, ¿no? Padre, ¿cuáles son los requisitos para ganar la indulgencia? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? No me voy a meter mucho en eso. En la página de la arquidiócesis y en las páginas también hay muchos recursos para conocer acerca de los requisitos, ¿no? La confesión, visitar la puerta santa, rezar por la intención del Papa, todas esas cosas, ¿verdad? Pero eso ya es como otro tema, ¿verdad? Pero si quieren podemos hablar de eso en otro momento, ya para no alargar. No quería enfocar esto mucho ahorita, porque si no nos vamos a alargar mucho. Yo sé que a veces como seres humanos nos llama la atención esto, ¿no? Lo que nos da miedo, lo que, ¿verdad? Pecado. Pero no es eso lo importante de la plática. Al final del día, el último día vamos a hablar de las virtudes y eso es lo que tenemos. Yo quiero que pensemos en esto, que pensemos más bien en lo positivo que podemos hablar. Y lo positivo que podemos hablar en nuestra fe es que debemos de ser constructores, no
no destructores. Es cierto que está el pecado, pero el pecado no es la última palabra, sino la vida. A eso queremos venir. Pero sí, lo que ya sabemos, confesiones, visitar la Puerta Santa, etcétera. Ok, bueno, vamos a terminar con una oración porque ya se nos están yendo. Y mañana seguimos platicando, tenemos toda la semana. ¿Ok? Gracias por estar aquí esta noche, mañana otra vez. Si hay firmas, creo que ya Margarita les dijo cómo lo vamos a hacer para lo de las firmas de los que vienen del grupo. ¿Ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, gracias por esta tarde que nos has permitido reunirnos en tu nombre para este comienzo de nuestros ejercicios espirituales de esta comunidad de fe. Te pedimos que nos sigas iluminando, que nos sigas acompañando con tu Espíritu, que seas tú el que mueva nuestros corazones a siempre querer encontrarnos contigo, Padre misericordioso. Así sea. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tengamos